El gobernador Rogelio Frigerio ha enviado a la legislatura provincial una serie de proyectos que tienen como eje la transparencia. Está Sebastián Martínez, como siempre, aquí con nosotros para compartir detalles, ¿no?, del tratamiento que están teniendo y también en qué consisten estos proyectos. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Hola, Eva, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de este paquete de proyectos que impulsa el Ejecutivo en cuanto a transparencia e institucionalidad. Sí. Algunos son redactados desde el propio Poder Ejecutivo, otros los han presentado legisladores del oficialismo. Pero vamos a repasar algunos avances que ha habido, escasos si se quiere, ninguna noticia contundente en cuanto a sanción de la ley o que cambien las cuestiones de institucionalidad y transparencia, pero sí podemos repasar algunos avances del camino que están haciendo estos proyectos en la legislatura. Bien. Vamos a repasar primero en una placa cuáles son estos proyectos, porque son tres iniciativas diferentes entre sí. El proyecto de ley de acceso a la información pública, si están con los números de expedientes, que son muy cercanos, se verá, porque los expedientes son correlativos, se presentaron casi en la misma semana. Proyecto de ley de transparencia y ética pública a postulantes de cargos electivos. Es un proyecto de ley que también se lo llama ficha limpia, vienen un poco en conjunto, y un proyecto de ley de régimen de transición de gobierno. Vamos por el primero, quizás para mí o para la tarea periodística, si se quiere, el más importante, el proyecto de ley de acceso a la información pública. Viene a ser más general este principio que está garantizado en la Constitución, que también hay una ley nacional, pero esto los obliga a todos los poderes del Estado entrerriano a brindar acceso a la información pública que sea de calidad, brindada en tiempo y en forma, veraz, completa. Realmente que es una iniciativa que vale la pena destacar y vamos a destacar algunos aspectos que tiene esta ley. Tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho del acceso a la información pública completa, veraz, adecuada y oportuna para promover la participación ciudadana y garantizar justamente el acceso a la información. Marca algunas cuestiones que son interesantes. Por ejemplo, uno no tiene que explicar para qué necesita esa información. Claro, es un trámite, actualmente es un trámite muy engorroso. Ahora sí, es muy engorroso, uno no tiene garantía que le respondan. Si no le responden, no hay un camino certero hacia dónde ir, si es la justicia, si es la vía administrativa. Y hay que explicar para qué, por qué se quiere esa información. Por ejemplo, para la labor periodística. Se puede poner por fines periodísticos o demás, pero realmente esto lo deja bien aclarado y lo extiende al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, y tiene dos aspectos interesantes. Crea la Oficina de Acceso a la Información Pública, que va a ser quien un poco organice toda esta cuestión, y también incluye el concepto de transparencia activa. Esto es muy interesante, lo de transparencia activa, porque obliga a todos los organismos del Estado a tener una política de transparencia que incluya la publicación de la nómina de todos los trabajadores y los funcionarios, los sueldos de los funcionarios, las declaraciones juradas, algo que ya está implementándose en el sitio de transparencia del gobierno, pero de manera voluntaria. A partir de la sanción de esta ley va a ser obligatorio. Bien. Le da mucha fuerza de ley. Así que esa es una ley interesante, la ley de acceso a la información pública. ¿Lo promovió el Ejecutivo? Esta ley es del Ejecutivo, sí, y se está tratando en la Cámara de Diputados, así que veremos cómo termina. Vamos a ser más precisos. Esta ley se aprobó, la de acceso a la información pública, en diputados y pasó a Senado. Se aprobó el pasado 3 de julio, en la última sesión ante el receso, y pasó a Senado. Se está tratando ahora en Senado, está por ingresar a la comisión. Veremos cómo reacciona el oficialismo a esta iniciativa. El oficialismo en el Senado, la mayoría en verdad que vendría a ser el peronismo en el Senado, veremos cuál es su reacción y si se aprueba o no. La mayoría del Senado es la oposición al gobierno. Exacto, de ahí la confusión que hay en las cámaras legislativas. Perfecto. El segundo proyecto de ley es de la transparencia de ética pública y postulaciones a cargos electivos. Esto es, decíamos, ficha limpia. Básicamente tiene un artículo muy importante que marca un poco el objeto de la ley y no tiene grandes secretos, sino de regular quién puede acceder a cargos públicos y qué pasa con las personas condenadas en la justicia. Básicamente es un proyecto que en su artículo 2
inhabilita de manera transitoria permanente a todos los ciudadanos que tengan antecedentes penales o condenas en una instancia superior, aunque ésta no se encuentre firme, y que pretendan postularse a cargos públicos o cargos gremiales, partidarios, institucionales. Es una ley básicamente de ficha limpia. Hay actualmente. Hay actualmente muchos. Sí. Hay casos, hasta un exgobernador, el exgobernador Urribarri, por ejemplo, tiene una condena de una instancia superior que todavía no está firme, pero que le impediría con esta ley ser candidato. Bueno, esta ley también está teniendo algunos avances. Se trató en comisión esta semana, son esas las imágenes que estamos viendo. Tendría apoyo de los dos bloques mayoritarios, también de los libertarios, así que es una ley que avanza en la legislatura entrerriana. Y la última es un proyecto de ley de régimen legal de transición de gobierno. Básicamente ordena la salida y el ingreso de un gobierno nuevo. Lo que siempre se denominó transición ordenada, establecer puntos. Lo establece por ley, tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, luego se aprobó en el Senado, pero con modificaciones. Se modificó algún artículo que tiene que ver con las responsabilidades de aquellos que no cumplen con la ley. Volvió a la Cámara de Diputados, que puede insistir en su proyecto original o aceptar las modificaciones del Senado, que parece que es lo que va a pasar. Así que, si te parece, escuchamos a la diputada Gabriela Lena, que es autora de uno de estos proyectos y que cuenta un poco cómo es el tránsito legislativo que han tenido estas últimas dos iniciativas. La escuchamos. Sí, uno que ya nosotros le habíamos dado media sanción, que es el de transición, vino con una modificación del Senado, modifica algunos temas que tienen que ver con la responsabilidad de los funcionarios que no contesten y con la conformación de la comisión que es la responsable de pasar toda la información. Y el otro proyecto es el que, bueno, ya venimos tratando hace varias reuniones de comisión, el de ética pública y ficha limpia, que esperemos hoy tener la posibilidad de dictaminar para poder ser tratado, porque creo que es sobre todo una posibilidad no solamente de tratar la ética pública, que no la tenemos nosotros considerada como ley en nuestra legislación de la provincia, sino que también esto tiene una parte especial, que es lo de ficha limpia, y me parece que ya es momento de que la corrupción no tenga más injerencia dentro del Estado provincial. ¿Qué significa puntualmente ficha limpia? Ficha limpia significa que ninguna persona que tenga una doble condena de determinados delitos que tienen que ver contra la administración pública, homicidios, fraude a la administración, delitos contra la identidad sexual, contra la identidad o el estado civil, o sea, lo que tenga que ver con identificación de personas y demás, no puedan no solamente ser candidatos, sino tampoco ser funcionarios del gobierno. Muy bien, detalle del tratamiento y de también algunos puntos destacados. Ahí explicaba la diputada Gabriela Lena, de Juntos por Entre Ríos, estos dos últimos proyectos. El de acceso a la información pública, decíamos, ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, con aportes también del peronismo, la oposición en este caso, y también algunos proyectos que se han presentado en este sentido, iniciativas de acceso a la información pública, como el de la diputada Andrea Sof, que justamente pide más información sobre los sueldos públicos. Veremos qué pasa en el Senado, entra en comisión la semana que viene, Comisión de Legislación General, seguramente en la próxima sesión se trate. Veremos cómo termina el camino legislativo de estas iniciativas. Ya actualizaremos esa información. Sin dudas. Gracias, Sebastián. Hasta la próxima. Hasta la próxima.